Salir de Cuba es una decisión la más difícil que creo que he tomado en toda mi vida. Una decisión que se toma en familia, no se puede tomar a la ligera. Tener que decirle a tu mamá y a tu papá que vas a abandonar el país, que lo vas a abandonar a ellos, que no vas a volver, ¿sabe cuándo lo vas a volver a ver? Es la decisión más difícil que yo he tomado en toda mi vida. Yo tengo 57 años. Soy ingeniero electromecánico. Nací en Palma Soledad, Santiago de Cuba, pero viví en Holguín. Salir de Cuba fue una decisión difícil. La familia. La Cuba que yo conocía, en la que viví, nací, cambió mucho. Ficou impossível seguir em Cuba. Era difícil. Yo era pensionado. Llevaba desde el 2017 me retiré. Sí, tenía una pensión inicialmente de 700 pesos. En Brasil no da para nada, pero en Cuba tampoco daba menos. Después esa pensión me la aumentaron a 1.528 pesos y luego me la aumentaron a 7.000. Y aún así no daba para vivir. Yo tenía que trabajar. De hecho, desde que llegamos ya la vida cambió totalmente. El niño está en la escuela, nosotros estamos inscritos en el sistema de salud. Fui a atenderme por el problema de la presión. Y el medicamento es regalado gratis. Gratis. Sí, los medicamentos de enfermedades crónicas es gratis. Hoy los recojo todos los meses en la farmacia. El niño lo atendimos también en un centro de pronta urgencia. Y la niña estaba buscando para comprar medicamentos. Se sorprendió cuando lo recibió gratis. Sabemos que emigrar y llegar a un país No es fácil. No es fácil. Yo le decía a mi familia que los cubanos se pasaban meses en travesía para llegar a Estados Unidos. Nosotros llegamos hace apenas 3 meses y ya estamos trabajando. Nos ayudó que nuestro hijo estuviera aquí. Primero pues, él consiguió el alquiler y ya estaba adelantado. Pero no es difícil, no ha sido tan difícil por esa parte. Y recomenzar. Los cubanos están locos buscando esperanza, todos desean buscar esperanza y que no emigrar de Cuba es porque no tiene la posibilidad de salir. Y yo estoy aquí comenzando una nueva vida. Todo el mundo que sale de Cuba ama Cuba. Todo el mundo ama su país, aunque esté como está. ¿Tiene hijos? Sí, tengo un hijo de Tiene 4 un hijo. años. 4 años. ¿Cómo llama tu hijo? Eduardo Daniel. Él está bien. Aquí el inicio fue difícil y todavía lo es. Hay días que llora porque se quiere ir, porque aquí no es igual, que echa menos, que allá era como más divertido, ¿sabes? Para mí sí ha sido bien difícil. Primero porque mi idea primera fue irme con mi esposo, que él emigró y la idea era irnos para Estados Unidos. Y esa visión cambia cuando todo se pone difícil para emigrar, o sea, los paroles se habían caído, que era una vía que teníamos pensado, y ya cuando uno ve que está la situación como está, mi esposo no llega a residencia para él tampoco visitarnos a nosotros, decidimos cambiar porque Cuba cada día peor, sin electricidad, el niño lloraba porque cuando era verano sudaba, con calor, la noche entera sin corriente, días enteros sin corriente. Sin corriente, sin electricidad. Sin electricidad. Siempre se queda, pero con la visión esa de que tú ves el desarrollo que hay aquí, tú luchas por ello, como yo le digo a mi abuela. Mi misión es esa. Un mensaje de esperanza que tú quieres dejar. Que nunca uno puede dejar de luchar por sus sueños, sea donde sea. Para mí, yo al que me pregunta, yo siempre digo eso. Sea estudiando, sea batallando, sea como sea, y más en el mundo de hoy que hay tanta oportunidad con el desarrollo, con el digital, con el aprender desde internet gratis. Nunca dejar de luchar por sus sueños.
dejar todo atrás y de cero. Porque mi hermano, ejemplo, salió y todavía tenía casa, tenía la esperanza de regresar a un hogar, nosotros no. Él todavía no sabe lo que es eso. Él decía, yo sé lo difícil que es, pero no. Eso lo sabe uno que salió sin... Cuando regrese, sabe, va a regresar a casa tu abuela, no va a regresar a tu casa. Es súper difícil. Para mí, personalmente, seguir en Cuba significaba estar preso hoy. Porque yo en Cuba estuve frontal contra el sistema. Y para mí era eso, o salía de Cuba o iba preso y hacía sufrir a mi mamá, a mi papá, a mi familia, etc. El sistema en sí es una falsedad total, todo es mentira. Ellos controlan la problemática, ellos controlan la televisión, ellos controlan todo, ellos controlan la prensa escrita, la prensa oral, ellos lo controlan todo. Entonces, o te vas contra el sistema o sencillamente aceptas vivir en una mentira orquestada por el propio sistema. Ahora vivir en Cuba es imposible. Yo leía, escuchaba a la gente hablar de que si te ponías en contra del sistema no te dejaban vivir, te visitaban. Pero nunca creí personalmente que fuese tan real. Y yo me fui contra el sistema, yo no puse una bomba, yo no hice un atentado, yo solamente expresé mis sentimientos y mi idea en redes sociales. Supuestamente derecho mundial de los seres humanos. Pero así que yo hice pública mi manera de pensar, me convertí en un enemigo para el sistema. Visitaban a mi papá en su trabajo, me visitaban a mí en el mío, visitaban mi casa. No me dejaban salir, por ejemplo, los días 1 de mayo, que internacionalmente es el Día del Trabajador. En Cuba es un día específico para hacer alegoría a la propaganda comunista, de que todo está bien, de que el sistema está bien. Y ese día a mí no me dejaban salir de mi casa. Me avisaban de que yo no podía salir de mi casa. O sea, ese choque de que todo lo que habías escuchado anteriormente, de que podían hacer en contra de ti por estar en contra del sistema, resultó ser más real de lo que yo imaginaba que podía ser. Bueno, yo venía preparando a mis padres hace mucho tiempo con la idea de que me quería ir de Cuba. Yo venía con esa idea hace muchos años, solo que no se había dado la oportunidad por causa del dinero, porque para salir de Cuba necesitas dinero en dólares y en Cuba no se paga en dólares, se paga en pesos cubanos, que ahora mismo la diferencia está horrorosamente el cambio. Entonces yo venía preparando a mis padres psicológicamente de que yo me quería ir, quería darles una mejor vida a ellos, a mí, un mejor futuro, a mi sobrina que había acabado de nacer, que ahora tiene 5 años. Y cuando se nos dio la oportunidad, nosotros compramos pasajes un miércoles y nos fuimos sábado de Cuba. Eso fue de un día para otro, nosotros llegamos a la casa el día que compramos el pasaje, se lo dijimos, mi mamá se quedó en shock porque mi mamá sabía, pero no sabía que iba a ser tan rápido, ni iba a ser así de golpe. Y cuando nosotros nos fuimos, y recuerdo que nosotros nos fuimos por La Habana, que es la capital de Cuba, y queda bien lejos de nuestra ciudad natal. Y yo recuerdo que cuando nos íbamos ese día, yo comencé a llorar y le dije a Dariel, no me quiero ir. No, yo no quería dejar a mi vida atrás, no quería dejar a mi familia, a mis padres, a mi abuela, que era la única que me queda viva aún. Pero sabía que tenía que irme porque ¿quién iba a ayudar a mi familia si no era yo? Yo me gradué en el año 2020 con 23 años. La COVID comenzó en diciembre de ese año y llegó a Cuba en marzo del 21. Y así que llegó a Cuba en marzo, yo di el paso, me alisté en las tropas de las batas blancas para trabajar en la COVID. Y yo no creí que fuese a vivir y fuese a tener la experiencia tan cercana a la muerte como la tuvimos todos los que trabajamos en la COVID. Perdimos muchísimos colegas en la COVID. Muchas personas podían vivir y murieron porque no había oxígeno, no había alcohol, no había cloro para desinfectar. Nosotros trabajamos ya en el mes de agosto del 21, nosotros trabajamos sin guantes, sin máscara. Cuando nosotros ya llegó ese estado crítico que no teníamos ni siquiera guantes para colocar en las manos de nosotros, yo recuerdo que antes de entrar a la sala, nosotros rezábamos, porque es que, imagina, íbamos a entrar, sabíamos que estaba muriendo mucha gente, pero no había cómo decir, no voy a entrar porque imagina tú ver a alguien
en paro, sin poder respirar y tú fuera no entrar porque no tienes guantes. No nos habíamos, nosotros, yo en lo personal no me había formado como médico como para dejar morir a esa gente. Entonces esa parte fue muy difícil. Tú como médico de salvar vidas, tienes que elegir quién vive y quién te va a morir. Es que era así. En Cuba fue así. Dentro de la zona roja en Cuba fue así. Y tenía solo, no sé, una sala de 30 pacientes y tenía 4 respiradores. No sabía qué hacer. ¿Tú pensabas en morir también? Siempre. Entraba a la zona y salía. 3 veces yo estuve enfermo de COVID. Bueno, para mí, que yo conocía lo que era la COVID, fue duro. Que yo estaba dentro de la zona roja y cuando salí contagiado, no pude ir a casa a saludar a mi familia. Entonces, yo vi a mi familia de lejos, yo vi mi rayo X y yo sabía que estaba bien enfermo, que estaba bastante complicado. Yo soy asmático de toda la vida y yo solamente decía, yo nada más quiero volver a casa y saludar a mi mamá, volver a abrazar a mi papá. Porque podía contaminarlos. Exacto. Y en ese tiempo no pude. Y lo único que pasaba por la cabeza era eso. Yo quiero regresar a casa. Si antes yo no había emigrado de Cuba, era porque tenía mucho miedo a la salud. Y llegamos aquí y mi nieto es enfermizo, es alérgico. Y tengo el criterio más bonito y más acogedor, es de la salud brasileño. Llegamos al centro de urgencia y no sabíamos hablar nada. Ya por lo menos ahora nos defendemos. Ya sabemos, y si no sabemos, buscamos y vemos la forma de cómo hablar. Pero en ese momento sí no sabíamos nada. Yo temblaba, el cuerpo me temblaba, todo. Miedo. Miedo, mucho miedo. Cuando yo vi que Daniela salió, yo no pude entrar con ella. Dani venía con una alegría en su cara. Mami, es increíble. Salimos de allí con el medicamento del niño regalado. Y yo le dije, si tú fuiste bien atendida y no hay problema con la salud, yo voy a dar todo de mí por salir adelante en este país. No me voy a arrepentir de haber llegado. Yo sí soy feliz aquí en Brasil. Este es un país que promete. Tal vez yo no tenga las mismas oportunidades que tienen mis hijos, pero estando con ellos aquí, sé que va a ser mucho más fácil el camino para ellos, porque nosotros estamos contentísimos de saber de que podemos lograr cosas que no podíamos lograr con tan poco. Cada propósito que tú tengas en tu vida, no hay nada en el mundo que te prohíba a ti ser lo que realmente tú quieres. Solo tú eres tú mismo, eres tu esperanza, tu fe. Lo que uno quiere hacer en la vida solo es proponérselo. Si tú te lo propones y le pones amor, fe, la esperanza es lo más grande que hay en el mundo. Emigrar es dejar parte de tu corazón en tu país, es dejar familia atrás para buscar un mejor futuro para ellos, es empezar de cero en un país donde tú no conoces a nadie, que no tienes que comer, no sabes si vas a dormir bajo un techo, no sabes si el otro día vas a poderte llevar un plato de comida a la boca, no sabes si vas a conseguir ese sueño por el que saliste. Emigrar es muy difícil, pero nosotros le estamos muy agradecidos a Brasil porque Brasil nos ayudó, nos dio lo que somos hoy.
La familia Bustamante es muy fuerte porque él es el patrón de familia, el papá. Pero la fortaleza La mamá. es la mamá de Bustamante, de los Bustamante, que son esos hijos maravillosos que nosotros tenemos. Y son muy fuertes. Y sé que mis hijos van a llegar adelante. Van